Me quiero referir en esta ocasión a la gran relevancia que tiene el concepto de salario. Como sabemos, el artículo 82 de la Ley del Trabajo lo define. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. En esos términos, el artículo 84 nos establece cómo llegar a una cantidad compuesta del concepto. ¿Sí? El salario se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, etc. ¿Sí? Y lo cual es muy relevante para casos como el de determinar un salario base de liquidación en términos del artículo 89. Pero en esta ocasión hacemos esto a un lado. ¿Esto por qué? Porque en los términos del primer párrafo del artículo 124 es claro que para fines de PTU, es decir, el capítulo octavo del título tercero, condiciones generales de trabajo, el salario se entiende el que recibe el trabajador por cuota diaria. Esto, evidentemente, si el trabajador recibe una cantidad fija, porque cuando se trata de un variable o de un salario por obra, vamos a determinar en los propios términos de la ley justo el promedio, ¿sí?, del salario devengado en el año. Bueno, ¿por qué es tan importante? Es muy importante porque toda la vida hemos observado dos ejes del reparto de las utilidades. La utilidad repartible se divide en dos grandes montos, dos grandes bolsas. La primera bolsa tiene que ver con días trabajados y esta segunda tiene que ver con el monto de salarios devengados en el año. ¿Cómo llegamos a este segundo componente? ¿Cómo llego al monto de los salarios devengados durante el año? Bueno, pues habré de buscar en los registros de nómina las cantidades a las que llegue desde 1 de enero al 31 de diciembre por cuota diaria, ¿sí?, las cantidades que se cobran por el séptimo día, según el 69, las cantidades que se cobran en los días de descanso que se refiere al artículo 74, los que se reciben mientras el trabajador está de vacaciones y en cualquier otra ocasión donde el trabajador, sin necesariamente acudir a trabajar, goce de salario. Por ejemplo, los días de descanso, ¿sí?, con goce de salario, los permisos económicos, pues, como se les conoce en la práctica. Bien, ahora, la relevancia del salario es mega importante por varias razones. Me quiero referir a la siguiente. Si revisamos el artículo 127, fracción segunda, tenemos que cuando se trata de trabajadores de confianza, que no son precisamente gerentes generales, directores, administradores generales, sino los demás, recuérdese que está topado el salario de los demás trabajadores de confianza que sí participan en la PTU al 20% del salario del trabajador sindicalizado de más alto nivel o, a falta de este, el de planta. Bueno, ahí tenemos una aplicación precisamente para la determinación individual de la prestación de este tipo de trabajadores. Pero, ¿qué mejor momento para hablar del concepto de salario que precisamente esta ocasión que estamos por entregar el monto de la PTU del ejercicio 2021 en este 2022? Por lo siguiente, lo sabemos todos, en las reformas del 23 de abril del año pasado se incorporó un límite máximo de la prestación. Este límite máximo de la prestación es la cantidad que más beneficia al trabajador entre el promedio de los últimos tres montos de PTU pagada, esto es, hablando de lo que recibieron en 2021, en 2020 y en 2019. ¿Sí? Si tenemos estos elementos, pues sumamos las cantidades de los tres ejercicios y dividimos entre 3. Pero no me quiero distraer y me aboco al segundo elemento. Se trata de determinar 3 meses de salario. Ha habido cualquier cantidad de inquietudes y una pregunta muy frecuente es: ¿3 meses de salario de 2021 o 2022 en caso de que haya cambiado? Evidentemente debe ser de 2021 porque la prestación está circunscrita al ejercicio 2021. Ahora, otro tipo de preguntas han sido: ¿qué si el trabajador de enero a junio tenía 15,000 y de julio a diciembre le subieron a 20,000? ¿Cómo determino esos 3 meses de salario? Me parece que viene a colación la gran relevancia de recordar el artículo 18 de la Ley del Trabajo, cuando nos dice que en caso de duda, ¿sí?, tenemos que tomar lo que más favorezca al trabajador. Y me parece que un criterio muy prudente, además congruente, tendría que ver con tabular los salarios, como lo platicamos hace un momentito, del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Simplemente ahí tengo la sumatoria de los 12 meses, divido entre 12 y multiplico por 3. Ese sería el valor, ¿sí?, del primer componente, que son 3 meses de salario, para compararlo en su caso con el promedio de los últimos 3 años de PTU cobrada. Bien, pero vayamos a otra aplicación práctica de este concepto. Me quiero referir a los trabajadores
que tienen una condición especial. Aquellos trabajadores de quienes como patrones viven de su trabajo. Por ejemplo, un médico, ¿sí?, cuando se desempeña en su consultorio y tiene su asistente y tiene una recepcionista. En este caso, las dos colaboradores que tiene el médico van a tener topado su PTU a un mes de salario. Ahora bien, en el caso de este médico, solo califica este límite cuando tiene como actividad exclusiva tal, lo cual no aplicaría si el médico además tuviera, por ejemplo, una farmacia, un laboratorio, en fin, un servicio de hemodinamia, cualquier cantidad de aplicaciones propias del médico, propias de la materia, del desempeño del profesional de la medicina. Muy bien. Ahora, una de las cosas más relevantes en este momento, precisamente por los tiempos que estamos viviendo, es que muchas personas no han tenido en cuenta que el pago para la PTU no necesariamente vence el 31 de marzo. No, por favor, habría que tener en cuenta que precisamente el 1 de mayo de 2019 cambió la ley para que se precisara en el artículo 3º fracción quinta, que precisamente los días se iban a entender hábiles. Por lo que, tabulando la fecha, el límite máximo para este ejercicio, para el pago de la PTU de personas morales, es el 23 de junio y para personas físicas el 22 de julio. ¿Sí? Tome esto en cuenta y determine su PTU de manera correcta. Gracias.